Y solamente con él lo hace la prensa, porque yo me recuerdo que el presidente Alan García, el ladrón García, con motos salían desde el palacio para hacer sus orgías en las playas del sur y la prensa nunca decía nada. Y así sucesivamente los otros, el borracho degenerado ladrón Toledo, ¿no es cierto? Hacía su borrachera en el propio palacio, pero la prensa no decía nada. Pero ahora sí están muy interesados de que el señor Castillo, si usa papel higiénico o no usa papel higiénico, etcétera, le están controlando absolutamente todo, y eso en realidad no es pues el papel de un periodismo que el primer principio es decir la verdad, y como el señor Valer los ha emplazado en conferencias de prensa, que esa prensa se ve inventado pues una propuesta con tal de bajarlo pues a un primer ministro que había elegido pues Castillo, ¿no? O sea, de manera que esos aspectos la población peruana tiene que ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo pues en la crisis que vive políticamente este país. Y esta crisis no puede extenderse pues de manera permanente, porque el primer beneficiado es el pueblo peruano, o mejor dicho, el primer perjudicado es el pueblo peruano, que sufre mayor hambre y miseria, y las enfermedades, no solo el COVID-19, sino la tuberculosis, el cáncer y todas las otras enfermedades arrasan pues a esa población indefensa, ¿no? Entonces, quiere decir que para dar algunas respuestas, yo quisiera decir que esa prensa debe ser pues desechada por la población peruana, ¿no? Porque ellos están capacitados para crear líderes de barro o tumbarse a cualquier elemento que se encumbre en la presidencia o en cualquier cargo del gobierno, en este caso como han hecho con ese señor Valer, que se trapearon con esa prensa basura, con una persona que puede tener pensamiento diferente, puede expresar una opción política distinta al pueblo, puede haber sido tránsfuga como todos los otros han sido también, pero ¿qué cosa hizo la prensa? Lo sacó de ese cargo, y eso no se puede permitir. Yo no estoy defendiéndolo en realidad al señor Valer, sino estoy defendiendo al individuo que debe asumir su responsabilidad, no importa quién sea, porque se fue elegido por un presidente que ustedes, los peruanos, han elegido, y ese presidente tiene la responsabilidad de elegir equivocada o acertadamente al individuo que supuestamente él cree que puede hacer una labor de esa naturaleza, como encabezando la presidencia o nombrando pues el gabinete, como la práctica pues tendría que haber demostrado si se equivocó o no. ¿Cómo no le van a dar pues la oportunidad a un individuo, ¿no? Y en 3 días sacarlo? Y es más, ¿qué gobierno ha sido pues capacitado? Que todos esos individuos, ministros, presidentes, todos ellos, la prueba de la historia peruana es grandísimo para el mundo internacional. Yo vivo en este país, Canadá, y acá se sabe que los presidentes peruanos todos han sido ladrones. ¿Y cómo han sido sus ministros, su parlamento, etcétera? Todos ellos envueltos en la corrupción. Y hasta ahora, por ejemplo, la hija del presidente Fujimori no está en la cárcel, demorándose seguramente hasta el próximo año, o de repente no. Son esas circunstancias las que tiene que terminar, y Castillo tiene que poner pues de una vez
los pantalones y decir que es presidente elegido y tiene que defender pues a sus ministros que él ha propuesto. ¿Por qué tiene que hacer caso a esa prensa? ¿O por qué tiene que hacer caso a esa derecha cavernaria que no le permite dirigir a su país? Que tenga capacidad para pantalones para defender pues a sus propuestas que él, como repito, equivocada o acertadamente, coloca pues a esos individuos en su gabinete. Déjenlo pues desenvolver un trabajo. De repente, en realidad, esos tránsfugas o esos elementos que tienen pensamiento diferente al pueblo, de repente vamos a tener pues la posibilidad de darle la oportunidad para que desenvuelvan un trabajo y en la práctica demuestren en realidad de qué lado está, y el pueblo se manifestará pues en su momento. El pueblo, no esos grupitos ahí que no tienen ningún interés por el pueblo, no lo han tenido años atrás, menos lo tienen ahora. En ese contexto de la crisis que vive, la crisis política y social que vive Perú en este momento, en mi opinión, deberían encararse a resolver los problemas. Bien, estimado Pedro, muchas gracias. Gracias por tu análisis, es cierto. Todo lo que has dicho es cierto, ¿no? Al final, yo creo que primero el presidente Castillo debe respaldar a sus ministros, ¿no es cierto? A menos que pues él no los elija o que alguien se los esté imponiendo, ¿no? Pero él bien claro ha dicho que él es el que busca a los ministros, ¿no? Claro, en este contexto, él está tratando de siempre complacer a la derecha, y desde acá, desde esta prensa alternativa, de forma imparcial, nosotros decimos, el señor Castillo ha llegado hacia donde está con el Partido Perú Libre, pero porque nosotros, el pueblo, le hemos apoyado. La campaña nosotros lo hemos hecho. Hasta yo he impreso papelitos he impreso hojitas en A4 con el lapicito, y yo misma pegaba haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo engrudo con harina, y lo pegaba en los postecitos. Yo, y así como yo, millones de personas hemos hecho la campaña. Acá el señor Castillo, el presidente, no le debe nada a las grandes empresas como la señora Keiko Fujimori. Sí le debe. Por ejemplo, Dionisio Romero, ¿cuánto le dio? $3 millones para su campaña. ¿Cuánto le dio el banco? Las empresas Odebrecht, 3 millones, y así han hecho con eso campaña. Pero nosotros hemos puesto el dinero de donde no teníamos, dejándonos de comer, hemos hecho la campaña. Yo tengo un testimonio de Contamana, que la hermana Margarita, por ejemplo, cuando decían que iba a llegar, por ejemplo, Castillo con todo el equipo de Perú Libre, hacían polladas, hacían parrilladas allá en Contamana para recibirlos, para ayudarlos, y les daban las bolsas de dinero. Entonces, ¿por qué tiene que el señor Castillo no hacernos caso? No veo la televisión diciendo, pues tiene que ver para ver qué le dicen, porque si no ve la televisión tiene que verlo ahora, porque ellos son los que le dicen, este ministro no, este sí, esto no. No puede ser así, estimados hermanos, ¿no? Como dice nuestro invitado Pedro, tiene que respaldar a sus ministros y tiene que ponerse pues en faja para que defienda a nosotros, porque no le ha elegido pues la prensa. Acuérdense que lo escondía las encuestas, ¿no? En ese sentido. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.